Yo era un muchacho de 22, 23 años, eh, con un trabajo que de alguna forma era seguro, pero ningún trabajo es seguro, ¿no? Estaba estudiando, o sea, yo vivía solo, yo me alquilaba un cuarto, entonces había muchas cosas que hacer y encima se venía mi hija, ¿no? O sea, yo me entero que voy a tener una hija. Bueno, lo que siempre me ha caracterizado personalmente es que siempre he querido salir adelante. Esa es una de, y les conté al principio, eso fue uno de los motivos por el cual yo migro de mi tierra, digámoslo así, a Lima, ¿no? Porque yo recuerdo esa primera llamada a una empresa para poder venderle algo, donde el cliente me contesta muy amablemente, pero en ese momento sube mi jefe a la sala de ventas y con ese temor, con esos nervios que estaban, yo corté el teléfono. Hola, somos Cruce de Generaciones y este es nuestro tercer capítulo. Hola, mi nombre es Nayeli y estoy con Luigi Lost. Y en esta ocasión tenemos nuestro tercer invitado especial a nuestro podcast y estamos con Juan Echevarría, que es un empresario de 32 años, exitoso en el rubro industrial y ha venido hoy día a hablar un poco acerca de sus experiencias, acerca de lo efectivo que pueden ser las ventas hoy por hoy y cómo vemos en conceptos distintos de generaciones el concepto exacto de las ventas. Quiero darle la bienvenida a Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Bravo. ¡Bravo! Bien chicos, bien, gracias por la invitación. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. Juancito, cuéntanos, para los que no te conocen, un poco, hay un par de minutos de repente o menos, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, y cuáles son tus aficiones, tus hobbies, a lo que ahorita, básicamente, qué es lo que te mueve ahorita. Genial, soy Juan Echeverría, soy natural de Amazonas, ya yo no soy de acá. Contándoles un poco acerca de mí, básicamente soy un chico que vino con la idea de crecer, con un anhelo, con un sueño de salir adelante. Y pues en el camino nos encontramos con varias cosas, ¿no? Dentro de ellas encontramos el tema del emprendimiento y pues le agarramos pasión y en eso estamos. Eh, este, ¿Qué es lo que me mueve a hacer esto? Creo que hay una conexión muy especial con el tema de la responsabilidad del emprendimiento, ¿no? Ver qué es lo que se puede contribuir a través de un proyecto con la sociedad, con la gente. Creo que es lo que a mí me mueve personalmente. Excelente, hermano. Cuéntame un poco acerca, para conocer y entrar un poco más a fondo, exactamente a lo que te dedicas, o sea, el tipo de empresa que tienes. Y como en este podcast vamos a hablar un poco acerca de las ventas, que yo sé que es tu fuerte. Cuéntame también qué concepto tienes de las ventas, ¿no? Porque justo hablábamos antes de grabar con Nayeli y conversábamos un poco acerca de lo que hoy por hoy la generación nueva, la generación Z, que son los jóvenes de 18, 20, 22 años que están saliendo, tienen un concepto totalmente diferente al de ventas, al que teníamos nosotros, ¿no? Entonces cuéntame un poco eso y en base a eso vamos a ir hilando ahí temas. Ya, ok. ¿A qué me dedico? A ver, nosotros incursionamos, digámoslo así, en el rubro industrial, ¿no? Distribuyendo equipos de protección personal. Esto inició con una idea. Yo tengo un socio que es Hans y saludo para Hans. Esto empezó con una idea, ¿no? Porque nosotros venimos digamos, de años de experiencia en este rubro. Sin embargo, poco a poco, haciendo de repente otras actividades también, vimos que
esta era una buena opción para poder para emprender, ¿no? Entonces, con esa experiencia, creo que nos ayudó mucho eso. Con esa experiencia empezamos el proyecto. Realmente nos sorprendemos hoy en día, después de 3 años, ¿no? Ver cuánto hemos crecido. Justamente creo que hace unos días, conversando con mi socio, recordamos el momento justo cuando nosotros hablamos de esto, de si podíamos hacerlo, si no podíamos hacerlo, ¿no? Dentro de esas preguntas que nos hacíamos, creo que en alguna oportunidad yo se lo dije a mi socio, pero si tienes tantas ganas de hacerlo, renuncia, porque nosotros trabajábamos, ¿no? En una empresa y nos reímos un poco de eso, porque en sí creo que para iniciar algo, cualquier cosa, no solo un negocio, creo que tienes que tener un poder de decisión, ¿no? Entonces, una decisión lo cambió todo y recordamos todo el proceso y lo agradecemos, ¿no? Lo agradecemos. Ese es un poco respecto a qué me dedico, ¿no? Actualmente también nosotros ya estamos con el tema de las importaciones. Estamos trayendo a puertas ya de la llegada de un contenedor de 2 ítems, ¿no? La idea o el enfoque de repente a mediano plazo es desarrollar un portafolio completo de los productos, pero actualmente estamos con esto. Respecto a tu pregunta sobre las ventas, pues, yo creo que si lo hablas en el emprendimiento, las ventas es todo, ¿no? Creo que el producto, si no tiene salida, yo creo que si no se monetiza ese producto, si no se hace llegar al consumidor, yo creo que es el resumen de un negocio, o sea, el resumen de una empresa. Tiene que salir el producto, ¿no? Entonces, la importancia de las ventas, como te digo, si alguien no le da importancia, pues simplemente creo que no tiene la idea clara de qué es emprender, ¿no? Excelente. Yo tengo una pregunta, porque viéndolo paralelo a nuestra generación, porque bueno, nosotros somos una generación Z, o sea, yo. Yo, por ejemplo, cuando ustedes, porque también he sido testigo de algunas cosas que nos han venido contando y todo, he visto todo el cambio que ustedes han tenido y todo, y con lo que es de lo que estás comentando ahorita, de tener otros ingresos para la empresa y todo, a mí me sorprende mucho. Pero, o sea, yo siento que también en mis perspectivas lo veo como que me pregunto y digo, ¿cómo han logrado todo eso? O sea, con el tiempo y así. Y, o sea, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que qué es lo que tú sientes en diferencia a nosotros? O sea, a personas jóvenes que recién están emprendiendo y de repente algún consejo así. Claro. La verdad que yo creo que justo en estos tiempos donde existen chicos de menores de 20 años con un alto poder de decisión, con un alto poder decisivo, incluso con resultados sobre emprendimientos muy exitosos, ¿no? Yo creo que el consejo que yo les daría, pues, nada, al contrario, felicitarlos por ese poder de decisión. Realmente nosotros cuando iniciamos esto teníamos mucho miedo porque qué pasará, mucho miedo porque todo hacia allá es oscuro, o sea, no sabes cuál es la ruta, ¿no? Pero conozco chicos incluso que hoy en día manejando muy bien las redes sociales han tenido muy, muy buenos resultados, ¿no? Y ni siquiera, o sea, de repente han cursado o han terminado una carrera profesional. Yo también recordando el tema que has tocado de las ventas, quisiera preguntarte si, por ejemplo, tú ves que un chico joven o un chico de nuestra generación sea difícil, o sea, se le complique vender.
O sea, ¿cómo piensas eso? Porque yo, por ejemplo, he estado trabajando, como ya lo comenté antes, en una empresa de comida rápida conocida. Entonces, a mí, por ejemplo, es como que se me hacía a veces estresante, pero a veces ya me llega todo y si me peleo con la gente, me peleo. O sea, yo de verdad daba así mi cara y ya, si es posible, no sé, pues ya le mando así a otra parte. Pero no sé, o sea, ¿cómo Claro. en tu rubro es más serio? O sea, yo quisiera saber eso. Claro, mira, te respondo. El tema de la venta en específico, yo creo que en general hay cosas base que en todos los rubros funcionan, ¿ya? Pero yo les cuento en mi experiencia, en mi rubro, no he estado en otros rubros, o quizás sí, pero de repente no he tenido muy buenos resultados y no he evaluado por qué no se dieron los resultados. Pero en mi rubro, eh, siempre, por ejemplo, yo manejo un grupo de chicos de 5 personas, ¿no? Actualmente, y cuáles, de repente, en base a mi experiencia, qué cosas son las que yo, pues, comparto con ellos. Por ejemplo, hoy en día creo que el floro ya no sirve, por ejemplo, ¿no? En mi experiencia. Qué es lo que me ha servido y qué es lo que nos sirve al equipo? Es ser totalmente honesto en una venta, ¿no? Si realmente, digamos que un cliente hace una compra y yo no tengo la posibilidad de poder atenderlo mañana, tengo que ser honesto. ¿Por qué? No buscamos clientes que nos compren una sola vez. Buscamos socios, buscamos aliados que estén siempre con nosotros, ¿no? Entonces, para ello, tú tienes que crear confianza. Y la confianza se crea en base a la honestidad. Esa es mi forma de pensar, esa es mi forma de cómo me funcionan las cosas actualmente, ¿no? Qué chévere lo que dices, Juan. Yo ya creo que ya en esta conversación yo ya tengo más o menos el nombre del podcast, ¿ah? Lo podemos llamar el rey de las ventas, por ejemplo. Yo lo conozco a Juan, en realidad nos conocimos cuando él entró a una empresa como vendedor, fue escalando, de ahí se independizó y hoy por hoy tiene ese monstruo junto a su socio que es SGA, ¿no? Yo diría que si hay algo bien marcado entre estas generaciones es la siguiente, y tú ahí me vas a corregir o me vas a dar la razón. Creo que los jóvenes de hoy en día son más atrevidos, tienen menos miedo, ¿no? Naye con 18 años creo ya trabajaba en atención al cliente y tratando de vender y aumentarte las papas y tu combo y una gaseosa más grande. En nuestra época, y tú, ahí es donde yo quiero que tú opines de manera objetiva. Si tú querías ser vendedor o algo que tenga que ver con las ventas, es porque o no habías estudiado, o porque no te quedaba otra, o porque era eso o ser preso, ¿no? Es más, y lo conversaba también con Nayeli antes de la típica imagen que en nuestra generación venía a la mente cuando hablabas de un vendedor, es el típico tocando puertas, ¿cierto? Sí, claro. Claro, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que eso es lo que felicito, admiro a la juventud de ahora o los chicos, a la generación Z, porque ellos son muy atrevidos, ¿no? En nuestros tiempos, como tú mencionas, el vendedor era al que no le quedaba oportunidades, o sea, al que no, el que de repente no estudiaba una carrera profesional, el que, no sé, el que, bueno, no hay otra cosa que hacer, ¿no? Dedícate a las ventas. Ese era. Y en mis tiempos realmente era así, ¿no? Pero, bueno, yo termino una carrera profesional, el cual es diseño, ¿no? Yo empiezo a hacer a ejercer la carrera, ¿no? Pero también me encuentro con una situación muy difícil en ese momento y tuve que regresar a trabajar en lo que yo estaba haciendo. Pero ¿cuál era mi siguiente nivel, digamos? Porque, bueno, lo que siempre me ha caracterizado personalmente es que siempre he querido salir adelante. Esa es y les conté al principio, eso fue uno de los motivos por el cual yo migro de mi tierra, digámoslo así, a Lima, ¿no? Entonces, yo inicio las ventas, pero con mucho miedo,
con muchas, imagínense que mi primera llamada, cuando, yo sí recuerdo claro, ¿no? Las cosas que te pasan y que te marcan, creo que las recuerdas toda tu vida, ¿no? Porque yo recuerdo esa primera llamada a una empresa para poder venderle algo, donde el cliente me contesta muy amablemente, pero en ese momento sube mi jefe a la sala de ventas y con ese temor, con esos nervios que estaban, yo corté el teléfono, ¿no? Yo corté el teléfono. Por miedo a que me escuche más. O sea, yo no era el experto en ventas, yo poco a poco le he encontrado pasión a esto. Y esa es otra de las cosas que quiero compartir, ¿no? Yo creo que a cada cosa que hagas, tienes que encontrarle ese lado que te guste, ese lado bonito. Por ejemplo, yo he sido muy introvertido, ¿no? Yo he sido un tipo muy introvertido. Sin embargo, hoy me ves y me gusta socializar, me gusta hablar con la gente, ¿no? O sea, parece mentira, pero hasta... Sí, dime. Me río porque de haber sido una persona muy introvertida, como dices, hoy invitado a un podcast, ayer grabando anuncios para la marca, entonces, sí. ¿Cómo es que uno, creo que ahí no hay límite de edad ni de generaciones, cuando empiezas a romper miedos, empiezas a crecer? Claro. Yo creo que en estos tiempos, ya con un poco de experiencia, digamos, perdiendo muchos miedos ya, porque tengo una experiencia de ventas de 5 o 6 años, ¿no? Con resultados. Yo creo que eso mismo ha hecho de que si ahora me presentas alguna cosa, me presentas algo que yo no sepa, o sea, yo te digo, te soy franco, no sé, pero vamos, hagámoslo. Sé que hay un miedo, ¿no? Sé que hay un miedo dentro, pero yo digo, voy a enfrentarlo. Es rico enfrentar el miedo. Hoy en día. Pero antes no, o sea, antes la pensaba, no sé, o sea, si antes tú me invitabas a un podcast para poder conversar, yo creo que no la hacía. O sea, o la pensaba o te decía, no, la otra semana, y nunca pasaba, ¿no? Sí, bueno, ahorita hablando de todo esto, si estuviera la posibilidad de poder ayudar a nuestra generación a poder vender, a aprender muchas cosas sobre ventas, ¿estarías tú dispuesto a hacerlo con el conocimiento que tú tienes? De todas maneras, yo trabajo incluso con uno que creo que es Generación Z, que es uno de los chicos en ventas, y no, yo tengo esa paciencia, porque digamos que lo que yo le tengo que enseñar es lo de la anterior generación, ¿no? Cosas como, por ejemplo, tienes que visitar al cliente personalmente, tienes que esto, el otro, pero él me dice, yo puedo hacer un Zoom y listo. Ya no necesito ir hasta allá, ¿no? Y son las herramientas que actualmente tenemos y que quizá nosotros de la generación millennial, ¿no? Quizá nosotros todavía como por ahí recién estamos arrancando, porque todo creo que se da en base a hábitos, ¿no? Pero sí, o sea, yo personalmente no soy cerrado en las cosas y me gusta usar las herramientas, ¿no? Y hoy en día con el tema del internet, wow, ¿no? Buenazo, o sea, a Nayeli lo acaba de comprometer a Juan, ya tenemos un futuro podcast con técnicas de venta, estrategias de venta, fidelización de clientes y plan comercial para cerrar con broche de oro. Con mucho gusto. Si me dan el espacio, la oportunidad, ¿por qué no compartir? Yo creo que uno de los propósitos por el cual también iniciamos un proyecto es experimentar las cosas y compartir a quien lo necesite. Buenísimo, Cholo. Y ir concretando ideas y dejando un poco de aprendizaje, que es el digamos, la carnecita de nuestro podcast. Uno de los retos más importantes en tu vida, que lo puedas contar como experiencia. Difícil. En realidad ha sido muchos, realmente cuando yo creo que en algún momento de mi vida yo toqué fondo. Y lo agradezco ese momento, porque creo que gracias a eso he podido tomar decisiones, he podido avanzar. Y fue cuando
yo tengo 2 hijos, ya, creo que fue cuando nació mi primera hija, ¿no? Yo era un muchacho de 22, 23 años, con un trabajo que de alguna forma era seguro, pero ningún trabajo es seguro, ¿no? Estaba estudiando, o sea, yo vivía solo, yo me alquilaba un cuarto, entonces había muchas cosas que hacer y encima se venía mi hija, ¿no? O sea, yo me entero que voy a tener una hija. Definitivamente tuve que dejar algunas cosas, pero fue difícil porque, tú sabes, un joven a los 22 años, ¿qué está haciendo? Está divirtiéndose, está en nuestros tiempos, ¿no? Está divirtiéndose, está pensando otras cosas, o sea, no se le viene a la mente o quizá en ese momento no pensaba que iba a pasar eso. Fue muy duro, fue muy duro, pero hoy en día, después de 8 años que tiene mi hija, creo que fue lo mejor que me pasó, ¿no? Pero eso no dices en ese momento porque la cosa se pone oscura. Pero sí, agradezco el momento y de eso hemos tenido, de estos o momentos iguales o parecidos, hemos tenido varios, ¿no? Varios. El camino no es fácil y no tiene por qué serlo, chicos. O sea, también a veces pensamos, ¿no? No sé, empiezo algo y ya quiero que mañana dé frutos. No, yo creo que también el proyecto que tenemos actualmente con mi socio no es el resultado de 3 años de trabajo. Ese es el resultado de todos los años de experiencia por los cuales nosotros hemos pasado, tropezando, levantando y creo que con toda esa experiencia lo aplicamos en 3 años y obtuvimos un buen resultado, ¿no? Muy agradecido por eso. Bueno, en realidad sí, ¿no? Bueno, yo creo que también lo que comentó Luis ahorita, yo a esa edad creo que, bueno, ahorita ya, en esta edad estaría, no sé, saliendo, no sé, viendo, bueno, estoy saliendo, sí, haciendo cosas X, ¿no? Bueno, y yo quisiera saber cuál ha sido el mejor día que has tenido en base a los negocios, a tu experiencia en los negocios. O sea, el día más feliz que has tenido y que has dicho, oh, se lo he logrado, voy a compartir esto con mi familia, con mis amigos, que te has sentido súper orgulloso de ti mismo. Claro, te cuento. A ver, en el emprendimiento hay momentos buenos, hay momentos malos. Un día estás arriba, otro día estás luchando contra la adversidad, pero yo creo que el primer aniversario que celebramos de SGA, ya, junto a mi familia, junto a la familia de mi socio, es algo que realmente me hizo sentir muy, muy feliz, porque pude compartir, número uno, con mis hijos, ¿no? Que yo los pongo o yo negocio con ellos para ir al proyecto y dejarlos, ¿no? Entonces yo siempre digo, por ustedes también hago esto. Entonces fue hermoso para mí poder decir y de repente compartir ese momento con ellos, con mi esposa, porque también yo creo que la parte o parte de nuestro avance, parte de nuestro éxito, creo que también es la familia, ¿no? Y la valoramos mucho. Ese fue el momento muy hermoso porque incluso pagado todo, ¿no? Pagado todo, o sea, nuestras familias no gastaron nada y nosotros, yo creo que mi socio Hans también se sintió orgullosísimo porque al regreso de la celebración veníamos soñando y diciendo, oye, gracias. Lo que sí les puedo decir es que somos personas o lo que de repente tenemos en común es que somos muy, muy agradecidos, ¿no? Muy agradecidos con la gente, con Dios, con la vida, por todo esto que nos está pasando. Excelente, hermano. Te felicito. Yo siempre les digo, porque tenemos comunicación constante contigo, con Hans, que estoy súper orgulloso de lo que están haciendo. La verdad que cada paso que dan a mí me da una felicidad enorme y siempre se las demuestro ahí con audios, como cuando nos vemos y todo. Y como para ir concretando el tema del podcast y llevándolo un poco a las ventas, que era lo que queríamos un poco enseñar hoy, ¿cuáles crees tú que sean
tres tips o digámosles tres recomendaciones que tú le podrías dar a la gente de la nueva generación o la nuestra en cuanto a mejorar el proceso de ventas de sea lo que sea que estén vendiendo o quieran vender. De comienzo yo creo que deben usar esas fortalezas que tienen a favor, ¿no? Por ejemplo, el vendedor no puede ser cohibido, el vendedor tiene que ser atrevido y tiene que dar ese paso para poder mostrar lo que tiene, ¿no? Creo que es importantísimo. El cliente no va a comprarte nada si es que tú no se lo muestras, ¿no? Si es que tú no se lo llamas, ¿no? A veces y esta es parte de mi experiencia, uno como vendedor no puede estar esperando que salga el sol. Tienes que ir a buscar el lugar donde esté el sol, o sea, tienes que buscar al cliente. Número uno, tienes que buscar al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que como segundo punto, y también es importantísimo para crear la confianza con el cliente, es saber de tu producto. El cliente va a confiar en ti cuando te vea como un experto. Y vas a mostrar tú esa experiencia cuando conozcas qué es lo que estás vendiendo. Las características, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos que saber mucho el tema de las normas técnicas, las bondades del producto, ¿no? Dónde se puede usar el producto, ¿no? Entonces, es importantísimo que sepas qué es lo que estás vendiendo. Y creo que como tercer punto, la fidelización. O sea, para fidelizar a un cliente hay muchas formas, muchísimas formas. Una de ellas es, yo recomiendo siempre conocer a tu cliente, ¿no? Tienes que conocer a tu cliente. Y lo conoces visitándolo, invitándolo a tu local, a tu oficina, mostrándote realmente cómo eres en realidad, ¿no? Cómo es tu local. Nosotros muchas veces en el local que tenemos hemos invitado a nuestros clientes y han venido a visitarnos. Y a veces de repente tú piensas que no vas a caerle bien, a veces piensas que el local no es el adecuado para recibirlo, pero no, o sea, tienes que ser arriesgado también ahí. Poco a poco vas mejorando el local, poco a poco vas mejorando la técnica, pero creo que el primer paso en los pasos siguientes es muy importante, porque hasta tienes que ser atrevido para llevarlo a tu local, así no esté en perfectas condiciones, ¿no? Creo que fue el segundo, ¿verdad? Falta uno. Falta uno. Ok. No, el último fue la fidelización. Sí dije los tres. Ah, claro. Sí dije los tres. Claro, la parte de fidelizarlo, sí. Cholo, y para acabar, como que con broche de oro, si tu vida fue una película, ¿cómo se llamaría? Wow, o sea, realmente tendría que pensarlo, porque hay muchos nombres. O sea, creo que podría ser nacimos de la nada, o sea, salimos de la nada, no sé, algo así, ¿no? Pero Tú puedes. O tú puedes, no sé, o sea, yo hace un momento conversábamos y me preguntaban cómo tú te automotivas, ¿no? Y yo les conté la verdad. O sea, cuando surge algún inconveniente en la empresa, que es donde más, de repente hemos tenido mucho más retos, yo me hablo a sí mismo y me calmo, es lo primero que hago. Y después se va a solucionar, tú puedes, vamos. Y es un tema ya, una conversación interna conmigo mismo, y sí, empieza a darse las cosas, ¿no? Y creo que esa automotivación, que es importantísima para salir de cualquier reto, creo que, no sé, ahí sucede la magia, y se empieza a resolver las cosas, ¿no? Desesperando, yo creo que no resuelves nada, ¿no? Como yo siempre le digo a Luis, y conversamos con Hans, y le digo, las cosas se solucionan con ideas, no con más problemas, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Excelente, excelente, hermano. No sé, ¿tú crees
que de pronto esta audiencia a la que nosotros estamos apuntando, que es una audiencia bastante joven, ¿crees que está lista para las ventas? ¿Crees que le falta algo? ¿Les podemos ahí regalar un capítulo más de estrategias, técnicas? Porque sí o sí funcionan. Yo creo que lo único que cambia es la mentalidad, ¿no? Que hoy en día los chicos son más flexibles y abiertos al poder ocupar un puesto de ventas que en nuestra época. Claro. Pero al final las técnicas y estrategias que se usan, que terminan funcionando, siempre con buena base de valores, que creo que tanto con tu equipo, yo con mi equipo siempre tratamos de inculcarlas, básicamente es eso la diferencia. Claro, no, de hecho, yo creo que este es el primer podcast que hago en mi vida y seguro que con la idea de contribuir y de repente, no sé, de algo puede servir el poder compartir esto, ¿no? De algo puede servir a la nueva generación. Y si me dices si está lista, o sea, yo creo que está recontralista. Si en nuestros tiempos, cuando todo daba miedo, aún así nos hemos atrevido a hacerlo, yo creo que hoy en día creo que los chicos están listos para si es que realmente les gusta, porque tienen que encontrar, yo no sé, a veces nos cerramos en las ideas de que no, solo me gusta esto, yo no he nacido para el otro, no, o sea, tenemos que estar abiertos a todo, ¿no? A mí no, yo era introvertido, a mí no me gustaba hablar de repente en una entrevista y hoy en día lo estoy haciendo. Entonces, yo creo que estar abierto a todas las posibilidades, creo que te da la oportunidad de encontrarle ese gustito a las ventas, ¿no? Entonces, amen lo que hacen, atrévanse a vender, porque yo en mi experiencia escuché consejos de que todo es venta en la vida. O sea, para una entrevista tú tienes que venderte, para no solo un producto, te vendes tú, hasta para enamorar a una persona tienes que venderte y venderte bien, si no, no convences a la otra persona, ¿no? Entonces, todo es venta, chicos. Entonces, yo creo que están recontralistos, son atrevidos, simplemente siempre, cada vez que avanzan, creo que tienen que recordar y pisar, aterrizar, ¿no? Aterrizar, porque a veces como que vamos creciendo y ya empezamos a pisar nubes, ¿no? Pero no, con toda la humildad, aunque yo esté, por ejemplo, esa es mi forma de pensar, ¿no? Aunque yo esté más arriba que quizás que alguien en las ventas o de repente en algo, me va a servir mucho escucharlo, ¿no? Yo aprendí, por ejemplo, y ese es otro consejo, y creo que con esto termino a tu pregunta, yo aprendí de que en la venta tienes que ser más escucha que hablar, ¿no? Y eso me ha funcionado. Yo antes era no sé, un lorito, ¿no? Entonces hablaba. No, el que más habla no es el que más vende. Yo creo que el que más escucha o el que mejor escucha es el que tiene las respuestas a las preguntas del cliente. Extraordinario. Creo que ha sido bastante inspirador. O sea, han salido bastantes enseñanzas, hermano. En verdad te felicito porque te conozco de tus inicios y hoy estás todo un capo, todo un bravo, como yo te digo, igual que Hans. Y nada, gracias por haber venido. En verdad, no sé si quieres cerrar con algo. Sí. Justo también quería comentar hace un ratito de que es verdad, porque hasta las grandes empresas están contratando a gente joven. Bueno, nosotros nos contratan porque saben que tenemos habilidades que están algunas más desarrolladas que ellos mismos, o sea, en su generación, ¿no? Y yo me he dado cuenta mucho de eso porque he visto, me cuentan y es cierto, o sea, apuestan por nosotros y eso también es bueno porque nos ayudan y aparte de eso como que ganamos más experiencia y más cancha. Es como que ya, a pesar de que en ese momento nos atrevemos, también ganamos un poco más de conocimiento de todo. Y bueno, también fue un gusto tenerte acá y gracias por los consejos, por todos los tips. Y igual nosotros también como jóvenes de mi generación, espero que también puedan tomarlo en cuenta. Excelente. Sí, gracias, chicos, gracias por la invitación. ¿La pasaste bien? Recontra bien. Al principio iniciamos un poco nerviosos, pero se fue dando la cosa y fluimos, ¿no? Así que gracias, muy agradecido.
Gracias a todos los que nos están siguiendo, están empezando a pegarse un poco con la información que soltamos. La verdad que tenemos muchas ganas de seguir agregando valor. Y nada, esto fue nuestro tercer capítulo de Cruce de Generaciones. Generaciones.